curso de ASP/HYSYS nivel básico intermedio. En esta ocasión vamos a analizar y combinar con lo que es el curso de termodinámica de hidrocarburos, es decir, vamos a resolver manualmente las diferentes propiedades termodinámicas. Dicho eso, entonces vamos a plantear el siguiente ejemplo, o está planteado el siguiente ejemplo para tal efecto. En este caso es el ejemplo propuesto 3.3. Dice, dada la mezcla de etano 30% molar y propano a 55 grados Fahrenheit, presión 150 psi y un caudal de 100 libramos hora. Dice determinar el estado de la mezcla, es decir, en qué estado se encuentra, en fase gaseosa, líquido o líquido vapor, ¿no? Luego vamos a determinar factor de compresibilidad Z, posterior a eso coeficiente de fugacidad, entalpía, entropía y otras propiedades que se generan o es necesario generar para realizar los diferentes cálculos, tanto para el diseño o si no para los diferentes cálculos posteriores que se realizan a la misma, ¿no? Dicho ejemplo lo vamos a realizar mediante una ecuación de estado que es el de Penn-Robinson. Todas estas propiedades lo vamos a determinar mediante esta ecuación. Entonces, dicho eso, procedemos con los cálculos correspondientes. Primero vamos a resolver rápidamente en ASP/HYSYS y ver cuáles son sus propiedades. De acuerdo a los pasos explicados, continuamos con la misma. Entonces, primero es iniciar ASP/HYSYS, eso es fácil desde inicio, como ya hemos descrito en el procedimiento. Acá escribimos el nombre y automáticamente va a aparecer esta ventana, ¿no? Este es el primer entorno, como hemos explicado. Luego iniciamos un nuevo caso, eso sería el paso 1. Una vez iniciado un nuevo caso, el paso 2 es definir componentes. En este caso me dice el problema que tengo etano y propano. Entonces vamos a definir las dos propiedades en este caso, o las dos componentes. Definimos, paso 2, definir componentes. En este caso etano y propano. Una vez definido, seleccionamos el modelo termodinámico, me dice que sea Penn-Robinson. Entonces seleccionamos, está. Una vez seleccionado, no tengo que hacer nada. Omito el paso 3 y directamente voy al paso 4. Entonces esto es en el entorno de simulación, o paso 5, como he dicho, ¿no? Paso 1 es iniciar un nuevo caso, paso 2 es definir los componentes, paso 3 es definir paquete de fluidos, paso 4 es definir propiedades adicionales, tal cual no tengo en este caso, y directamente vamos al paso 5, que es definir el sistema de unidades. En este caso voy a organizar mi escritorio. Una vez organizado, paso 5 es definir sistema de unidades, y si revisamos el problema planteado está en sistema inglés o de campo, mejor dicho, ¿no? Seleccionamos el de campo y una vez definido insertamos o vamos al siguiente paso, que es el paso 6, definir corrientes. En este caso solamente es esa, con esto termina el ejemplo, ¿no? Damos doble clic y definimos las variables de operación. En este caso me dice que sea 55 de temperatura, 150 de presión y 100 libramols hora de flujo. La composición está definida por lo siguiente: es fracción molar 30%, lo cual equivale a 0,3, y el otro sería los restantes, es decir 0,7. Entonces la suma me da 1, ok, y ya en HYSYS ya determinamos todas las propiedades. Para ver las propiedades, lo que hacemos es ir a condiciones. Acá por ejemplo ya podemos ver lo que es la entalpía, en este caso entalpía, entropía, flujo de calor y entre otras propiedades. Entonces esto es fundamental a la hora de realizar o analizar sistemas o procesos en la parte de los diferentes procesos de hidrocarburos, ¿no? Y más propiedades podemos visualizar en propiedades. Antes de eso, si vemos estas condiciones, se encuentra en estado líquido-vapor, es decir, hay una fracción de vapor de 0,57, hay una mayor cantidad de vapor dentro de la mezcla, ¿no? Entonces, dada eso, vamos a propiedades, y en propiedades podemos encontrar el peso molecular aparente, densidad molar, densidad másica y entre otras propiedades, como podemos ver, y son varias propiedades que es necesario determinar para poder realizar los cálculos posteriores en los diferentes procesos, o si no en la parte de diseño de equipos, ¿no? Entonces acá tenemos factor de compresibilidad Z tanto para gases así como para los líquidos. Es fundamental en ASP/HYSYS, mediante el modelo aplicado en este caso que es Penn-Robinson, determinar el factor de compresibilidad Z tanto para líquidos como para gases. Una vez determinadas las mismas, acá tenemos todavía más datos, ¿no? Conductividad térmica. Acá están los diferentes
propiedades termodinámicas y de transporte de fluidos. Una vez determinado esto, entonces ahora, ¿cómo se realizan las mismas? Entonces vamos a resolver en Excel cada una de las propiedades. Primero, en este video vamos a resolver este proceso. Es largo debido a que los cálculos que se realizan mediante las ecuaciones de estado son las ecuaciones o las correlaciones son complejas un poco, ¿no? Luego vamos a hallar lo que es el estado de la mezcla, ¿no? Entonces vamos a resolver en una hoja Excel. Para ello ya tengo abierta la hoja Excel y preparado todo el ¿no? Lo primero que hacemos es definir los componentes. En este caso tengo etano, para que reconozca, está con esto. Listo, ya he definido los dos componentes. Y para poder definir mediante la ecuación o para estimar las propiedades mediante la ecuación Penn-Robinson, es necesario ciertos valores de la misma. En este caso fórmula molecular no lo voy a definir, no es necesario. Lo que sí es importante es la masa molar o peso molecular, temperaturas crítica, presión crítica de cada uno, volumen, en este caso volumen tampoco es necesario, y factor acéntrico y por supuesto los calor de formación, ¿no? En este caso. Entonces, dada eso, o entalpía de formación, una vez dada esta, ya tenemos estas propiedades. También es necesario determinar o buscar estas propiedades. Ustedes lo pueden conseguir en el mismo programa que es Aspen HYSYS. ¿Dónde se encuentra o cómo lo localizo la misma? Lo que hacemos es ir al entorno de propiedades y en cada uno de los componentes ustedes se pueden ir acá en lista de componentes, una por una. Acá pueden revisar, están las diferentes propiedades. La misma yo lo saqué también de Aspen HYSYS, ¿no? La base de datos que utilizo. Ahora, además, si es que quieres sacar todos los datos, entonces puedes ir a Basis, editar propiedades, y desde acá, por ejemplo, están las diferentes propiedades por grupo, por decir, tenemos temperaturas de ebullición y todo lo demás. Ya se puede copiar y pegar fácilmente. Una vez entonces viendo la base de datos, o si no, puedes utilizar cualquier texto que tenga estos datos, ¿no? GPCAD es uno de los adecuados, el libro de Perry también. Hay diferentes textos que nos ofrecen estas propiedades base. Ahora, continuando con nuestro ejemplo, ya he determinado las mismas. Ahora tengo que definir, acá por ejemplo tengo las constantes de Antoine extendida, es decir, esta ecuación para Antoine extendida, ¿no? Es un poco mucho más amplia y la cual es un poco más exacta. Diferentes textos utilizan esta, y en muchos casos también se utiliza lo que es la ecuación reducida, simplemente desde acá, ¿no? Que muchos conocemos. Y estas son las constantes. De igual forma, la base de datos que usted utiliza es el de Aspen HYSYS. Ahora, una vez determinado, nosotros definimos lo que es la presión y temperatura. Temperatura en grados Fahrenheit 55, presión 100 o 150. Una vez definido la presión, ahora definimos flujo molar. El flujo molar, por ejemplo, dentro de en el curso de termodinámica de hidrocarburos hablamos de lo que son las propiedades intensivas y extensivas. Para las propiedades intensivas solo se requieren temperatura y presión y por supuesto las fracciones molares de cada uno de los componentes, y para las propiedades extensivas se requiere el flujo molar. En este caso me da los tres el problema, entonces voy a determinar todo, ¿no? Una vez dada, ahora definimos lo que es nuestras fracciones molares. En este caso la fracción molar era 0,3 y 0,5 o 7 mejor dicho, y la suma me tiene que dar 1, como se observa acá. Una vez visto eso, entonces acá está preparado para que se normalice. Esta parte no es necesario, yo lo hice para poder estimar. Para poder estimar mediante el estado de la mezcla, lo primero que se hace mediante Penn-Robinson es estimar Z de toda la ecuación, es decir, mediante las propiedades base que hemos seleccionado acá, ¿no? Entonces, mediante esta ya vamos a determinar lo que es factor de compresibilidad Z. ¿Cómo? Seguimos. Ahora sí entramos con lo que es lo único que hicimos hasta ahora fue definir las variables de operación y por supuesto los componentes y su fracción molar. Ahora entramos con lo que es la ecuación de estado Penn-Robinson. Para ello pueden consultar el texto de termodinámica de hidrocarburos. Ahí están todas las correlaciones, ¿no? Por ejemplo, Penn-Robinson se puede aplicar, o si no, puede consultar la aplicación. También está en la aplicación todas estas ecuaciones. Acá está la ecuación de Penn-Robinson,
por supuesto sus parámetros para poder determinar factor de compresividad Z. Por ejemplo, con Penn Robinson puedo determinar lo siguiente: factor de compresividad Z, volumen molar, entalpía, entropía, capacidad calórica isobárica, cálculos de coeficiente de fugacidad, capacidad calórica isocórica. Entonces, estas son las propiedades que puedo determinar mediante Penn Robinson. Acá están las ecuaciones para factor Z, acá volumen molar, esta es la ecuación que utiliza. Para entalpía, aquí está, entropía, capacidad calorífica, en este caso isobárica, ¿no? Y por supuesto isocórica más abajo, coeficiente de fugacidad, esta es la ecuación. Y por supuesto la fugacidad, acá ya mucho más simplificado. Y por último esta, ¿no? Y luego tenemos, si manejamos fluidos multicomponente, como en este caso tenemos dos componentes, se utilizan las reglas de mezclado. Acá están para las ecuaciones para las reglas de mezclado. Una vez dada esta, vamos a Excel. Entonces acá está. Primero lo que tenemos que determinar es temperatura reducida. ¿Qué significa esto? Es decir, en una de esas ecuaciones, por ejemplo, lo primero que tenemos que hallar es KI. Una vez determinado este valor, vamos a hallar alfa I. Posterior a eso vamos a hallar ACI. Esto con el objetivo de hallar los factores cuando trabajamos, por ejemplo, para hallar Z, lo que requerimos es las constantes A y B. Acá tenemos Z, ¿no? La ecuación cúbica mediante Penn Robinson. Lo que tenemos que determinar son los constantes B, A, son los dos. Para esto, por ejemplo, para A requerimos presión, nos da el problema, R, constante de los gases, temperatura, es un problema, el problema también nos da, y lo único que nos faltaría sería calcular A. Y para el B, pues por supuesto, B minúscula, ¿no? Estos datos se pueden estimar mediante las reglas de mezclado. Si es un solo componente, entonces utilizamos solamente esta ecuación, acá está directamente, ¿no? Y si es multicomponente, en este caso vamos a definir mediante las reglas de mezclado. Para ello tengo que hallar primero KI. Posterior a eso hallo lo que es alfa I. Alfa I es igual a todo esto, ¿no? Alfa I necesita KI, que es esta ecuación. Y AIJ necesita ACI y alfa CI, es decir, esta ecuación. ACI es esta, ¿no? Calculado. Y mediante eso, con AI calculo lo que es A. Y B, primero tengo que calcular BI, es esta, de cada uno de los componentes. Luego, B es la sumatoria de la multiplicación entre BI de cada componente por su fracción molar. Entonces, estos son los datos que tengo que estimar. Para ello, iniciamos o continuamos. En este caso, primero tendría que hallar RI, o temperatura reducida de cada uno de los componentes. Eso no es nada más que la temperatura de operación, en este caso, está en la celda L8, como hemos definido acá. Antes de entrar en este campo, lo que tiene que hacer es llevar a temperaturas absolutas. Si está trabajando en el sistema inglés, entonces llevar a Rankine, ¿no? Y si está trabajando en el sistema internacional, llevarlo a Kelvin. Entonces es importantísimo para poder hacer o calcular las diferentes propiedades, porque las ecuaciones vienen para esas, las ecuaciones estándar vienen para esas propiedades. Ahora, tenemos ya acá convertido en grados Rankine. Entonces, la ecuación dice temperatura de operación sobre la temperatura crítica del componente I. En este caso, acá está el componente I, como se puede observar, que es 90. Acá a 90 está en Fahrenheit, lo sumo más 459,67. Acá está, dividido sobre eso, ¿no? Entonces, eso es TRI. Esto calculo para cada una de las ecuaciones. En este caso, para la segunda lo mismo, ¿no? Temperatura de operación, pero en este caso ya va a ser temperatura crítica del componente 2, en este caso del propano. Una vez determinado, también puedo hallar PRI, es decir, presión reducida. En este caso no lo voy a calcular, no es necesario, pero acá yo lo he calculado, pero no lo voy a explicar porque no es necesario hasta este momento, ¿no? Ahora, una vez determinado, vamos a especificar KI. Esto no es KI o constante de equilibrio, ¿no? Constante de equilibrio vamos a determinarlo mediante la K mayúscula. Entonces, esto es una KI que aplica la ecuación. Esta depende de estas variables, es decir, del factor acéntrico. Por eso era necesario determinar lo que es factor acéntrico cuando estábamos definiendo nuestras variables acá. Y ya tengo el factor acéntrico, entonces determinamos. KI va a ser igual a 0,37463, está acá, yo lo relacioné acá, yo lo tengo todos los datos tabulados, más
1,5422. Acá está 1,54. En este caso estoy modificando, hay algunas ecuaciones de algunos textos dan con un valor, en algunos con otro, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias en algunos decimales. En este caso estoy utilizando esto por el factor acéntrico del componente I, es decir, el del etano. Acá si vamos al factor acéntrico, entonces acá está relacionado con el factor acéntrico del etano. Y luego más o menos, en este caso de acuerdo a la ecuación, 0,2269, que es esta, y acá está relacionado por el factor excéntrico elevado al cuadrado del componente I. Entonces ya tengo determinado eso. Para el segundo lo mismo, pero utilizo las mismas constantes, pero en este caso lo único que varía es factor excéntrico para cada uno de los componentes. Una vez definido esto, ya tengo los KI. Ahora puedo hallar los alfa I. Alfa I es esta ecuación. Antes de eso, acá si observamos, de acuerdo a la ecuación de Penrose-Robinson, estas ecuaciones son válidas para factores acéntricos menores a 0,49. En este caso aplica la misma. Ahora, cuando son mayores, entonces la ecuación varía. Ahora hallamos alfa I. Alfa I va a estar dado por la siguiente ecuación. En este caso ya hallé KI. TLI tengo acá, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar esta ecuación y despejar la raíz, ¿no? La raíz va a pasar al otro lado como exponencial elevado a la 2, y acá tengo, por ejemplo, ya la ecuación 1 más KI, que es esta, multiplicado por 1 menos temperatura reducida elevado a la 0,5, o que es igual a la raíz de TLI, ¿no? Una vez definido esto, todo esto es elevado al cuadrado. Y esto para cada uno de los componentes, como pueden observar, del primero. Para el segundo lo mismo del segundo, y así sucesivamente. Ahora determino ACI. ACI es esta la ecuación, ¿no? Para ello, acá yo tengo el valor, esta constante, 0,45724, acá está. Entonces, si observamos, acá está la ecuación. La constante o el coeficiente, que sería este valor, multiplicado por R al cuadrado. R al cuadrado es constante de los gases. En este caso estoy utilizando 10,73, que es PCA FT cúbico sobre libra-mol por Rankine. Entonces esa es la constante que estoy utilizando de los gases para esta ecuación. Una vez definida la misma, ahora voy a multiplicar por temperatura crítica, en este caso del componente 2, ¿no? Que está en la E16, es decir, acá si observamos, y está en Fahrenheit, lo tengo que sumar con 459. Mejor si ustedes lo convierten en Fahrenheit, y así no van a hacer estas ecuaciones, ¿no? Luego lo divido entre presión crítica, eso también está en el componente I, acá podemos observar presión crítica. Entonces, ya dada esto, ya tenemos lo que es ACI. Una vez determinado así, para el segundo de igual forma, como pueden observar, está relacionado con todas las ecuaciones. De igual forma para el propano. Una vez definido estas, ahora puedo hallar AI. AI no es nada más que la multiplicación entre ACI, esta por el alfa I, acá está, tu multiplicación de los dos, nada más, tanto para el primero como para el segundo componente. Posterior a eso puedo hallar BI. BI es esta ecuación, ¿no? Acá podemos observar. Una vez visto esta ecuación, acá está la ecuación dada, ya es mucho más fácil, ¿no? La constante estoy utilizando acá, es esta referencia, que multiplica por el R constante de los gases, luego multiplicado por temperatura crítica, que lo sumo más 459 porque estaba en grados Fahrenheit, dividido entre presión crítica del mismo componente. Y acá tengo estos dos valores de cada uno de ellos. Una vez determinado, con eso terminaría nuestros datos para poder hallar para las mezclas multicomponente. Ahora acá yo lo estoy determinando ahí, pero esto no es necesario, por si acaso no es necesario cuando utilizamos reglas de mezclado. Cuando no, entonces podemos determinar directamente con estas ecuaciones, ¿no? Ahora, una vez determinado estos dos, ahora voy a determinar lo que es mediante las reglas de mezclado lo siguiente. Si vamos, es esta la ecuación para las reglas de mezclado, A y J, que requiero de acuerdo a la ecuación. Vamos a observar nuestras ecuaciones planteadas y vemos, ya hay alfa I, ACI, lo que tengo que determinar es A y J. También hay ACI, ¿no? ACI, J. Entonces, lo que tengo que hallar en este caso es A y J. A y J depende de esta ecuación. Esta ecuación es ACI lo que hallé, tanto para la I como para la J, es decir, ahí hay que multiplicar
o hay que multiplicar en forma cruzada, ¿no? Tanto para el alfa i y alfa i j, ¿no? O alfa j. Y esto multiplica por lo que es los parámetros de interacción binaria. En este caso son componentes casi ideales, entonces por lo tanto no es necesario utilizar esto. De todos modos, HYSYS lo utiliza. Si observamos en HYSYS, ¿cómo veo eso? Vamos acá en la ecuación de estado, como estábamos, vamos a coeficientes binarios. Acá están los coeficientes binarios de cada uno de los componentes. Como se puede observar, es mínimo, ¿no? 0,00126, pero influye en los cálculos realizados. Ahora, si es que quiero realizar esto en HYSYS sin esta propiedad, entonces lo puedo especificar desde acá. Bueno, no lo voy a especificar en este caso, o lo voy a dejar tal cual como está, mejor dicho. Yo también puedo utilizar, acá tengo una base de datos para cada uno de los componentes, entonces acá solamente voy a activar o no, pero no lo voy a activar en este caso. Ahora, ¿cómo determinamos esto? Acá está la ecuación general planteada. En este caso, esta primera parte es cuando utiliza las ecuaciones de interacción binaria, pero no es necesario, solamente directa utilizo esta. Cuando tiene interacción binaria, lo único que hago es multiplicar primero para cada uno estoy haciendo una matriz, ¿no? Es decir, la raíz de ACI por AI. Aquí está. ¿Cómo veo eso? Vamos acá. AI por el mismo valor AI. Sabemos que AI es la multiplicación entre ACI y alfa I. Si recordamos, entonces acá está ACI por alfa I. Ese es el primer valor. Para el segundo valor, si observamos, vamos a verificar un poco más. Este sería nuestro resultado para el primer valor, ¿no? Para el segundo valor, ahora voy a multiplicar esta misma, solamente es esta última parte, como se puede observar, pero voy a combinar, es decir, el primer valor, la raíz del primer valor ACI por el segundo valor AI, ¿no? Entonces, este es lo que estoy haciendo, este mezclado, es decir, combinando ahora esta por esta, ¿no? Una vez dada esto, para el siguiente valor voy a utilizar esta ecuación, lo mismo, raíz de esta, pero como es para el segundo valor, voy a utilizar como referencia el segundo AI, entonces multiplico por el primer AI, y para el segundo, por supuesto, este último multiplicado, o la raíz del último, ¿no? Entonces, esta es la utilidad para las reglas de mezclado. Si es que tenemos más, así sucesivamente para cada uno tendría que determinar. Entonces, mientras se vuelve más complicado, ¿no? Cada vez más. Pero como son dos componentes, es mucho más sencillo. Ahora lo que hago, como esto está multiplicado de acuerdo a la ecuación, vamos a observar acá, vamos a nuestras ecuaciones de alguna manera y vamos a hallar el de la mezcla. El de la mezcla es la multiplicación entre A y J, lo que calculé, en este caso estoy calculando, multiplicado por I y por J. Para ello, lo que hacemos en Excel, que permite o facilita, es lo siguiente. Lo que hago es básicamente multiplicar entre estos dos valores, que calculé el primer valor de la línea, por las fracciones molares. En este caso las fracciones molares me dicen. Esta es la normalizada, lo que he definido estaba acá, pero acá está la normalizada, entonces con eso lo voy a multiplicar. Acá está, con esta ecuacióncita o con esta aplicación mmult puedo multiplicar las dos matrices, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno voy a ir multiplicando cruzado. Si recordamos, acá estaba cruzado, pues con esa razón ya lo tengo estas multiplicaciones. Entonces, una vez multiplicado para estos dos valores, lo que hago es sumar, y eso es el A de la mezcla. Entonces, mediante las reglas de mezclado, eso es lo único que se hace para esto. Es sumamente, bueno, es complicado, pero se puede realizar. Ahora, una vez realizado la misma, lo que hacemos es, esta parte no lo voy a explicar, esto es básicamente para la entalpía. Para la entalpía, por ejemplo, necesitamos la derivada de A con respecto a temperatura, y esta es la aplicación, ¿no? Esto vamos a resolver cuando estemos calculando lo que es la entalpía. Una vez dada esto, lo que vamos a hacer ahora, como hemos calculado A de la mezcla, lo que tengo que calcular, voy a sacar un resumen acá,
A de la mezcla lo tengo, he calculado. ¿Dónde está? Acá. Posterior a esto tengo que calcular lo que es BI o B de la mezcla. B de la mezcla, si recordamos, era esta la ecuación, o mejor dicho, mediante las reglas de mezclado, es esta, ¿no? BI de cada uno multiplicado por las fracciones molares. Entonces, lo que hacemos en Excel, de igual forma, utilizamos una aplicación que es mmult, transponiendo los valores, en este caso, porque no están cruzadas, ¿no? Las matrices BI, lo que calculé en este caso, acá, transpongo horizontalmente y multiplico con esto, con las fracciones molares. Como vemos, es la ecuación o la función que estoy utilizando en Excel. Para esta función tengo que presionar control, shift y enter, ¿no? Y así calculo ya el B de la mezcla. Para no estar haciendo multiplicando uno por uno y sumándolo, también lo puedo hacer de esa manera. Y A de la mezcla, acá está la ecuación, y calculamos con la ecuación esta, ¿no? Y B de igual forma, con esta ecuación, B por presión y todo lo demás. Y esto, como ya les dije, es el de para la entalpía, no necesito hasta ahora. Una vez determinados estos valores, lo único que necesito para factor de compresibilidad Z son estos dos valores. Entonces, para eso hice todas las ecuaciones anteriormente descritas. Lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación. Para poder calcular o estimar la fase de la mezcla mediante la ecuación de estado, lo que puedo utilizar es la ecuación de Cardano, que estima las ecuaciones cúbicas siempre y cuando el primer valor o de la primera variable, su coeficiente sea 1. En este caso es 1 de acuerdo a las ecuaciones de estado. Entonces puedo calcular mediante esta ecuación. Si no es 1, entonces lo divido, ¿no? Para que me dé 1 el primer valor. Ahora, una vez dada, Cardano lo que dice es lo siguiente. Lo que hago ahora es, de cada coeficiente, del z al cubo, su coeficiente es 1. Acá está. Del segundo valor, por ejemplo, su coeficiente es 1 menos b. Para multiplicarlo, en este caso, yo estoy tomando referencia a esta. Yo lo llevo todo en un lugar, lo organizo, que es acá. Es esta, que es el mismo valor. De todos modos, les voy a mostrar para que los valores sean los mismos, pero para no alterar mis funciones, ¿no? En este caso, si vemos, el coeficiente del segundo valor va a ser igual. Para sumarlo todo, voy a colocar el signo menos más 1 menos b. El b en este caso sería este valor. Listo. Como podemos observar, es el mismo valor. Para el segundo, su coeficiente es a menos 3b al cubo menos 2b, ¿no? Si para no tardar mucho y para que puedan observar que realmente está hecha con estas ecuaciones, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Es esta de la segunda ecuación. Acá está. Y como podemos observar, a, aquí está a, menos 3b al cuadrado, menos 2 por b, 2 por b, listo. Y acá tengo el mismo valor. Y para el último, de igual forma, esto lo he restado y este me da. Entonces, eso ya lo pueden hacer ustedes para poder verificar y corroborar los resultados. Ahora, de acuerdo a Cardano, lo que tengo que hacer es calcular P y Q, dice, de acuerdo a estos datos. Entonces, P y Q, ¿cómo lo hallo? Con esta ecuación. Por ejemplo, P es esta. Para ello, P es igual a sub I, es decir, este valor, vamos a ver. Este valor, A sub I 1, menos A sub 2 elevado al cuadrado sobre 3. Acá está. Una vez calculado esto, calculo Q. Q es esta ecuación, como podemos ver, relacionado también. Esto ustedes ya lo pueden hacer en Excel, así que no hay problema, no les voy a explicar mucho esta parte. Ahora, una vez determinado esto, voy a calcular R. R es esta ecuación, es decir, esta ecuación, ¿no? Si observamos, acá está la ecuación. Ahora acá hay un secreto o un truco que da la ecuación. De acuerdo a esta, me dice si es negativo, de acuerdo a esta ecuación que estoy aplicando, porque se puede configurar esta.
de acuerdo a esta ecuación que estoy aplicando, entonces si es negativo, significa que está en equilibrio líquido-vapor, es que se encuentra parte en líquido y parte de vapor. Entonces, por lo tanto, ya puedo determinar que está en mezcla. Una vez dada esta, si observamos, ya tengo esto. Entonces, si está en líquido-vapor, lo que tengo que hacer es estimar. Si está en líquido-vapor, tengo que hallar nuevos coeficientes. Tengo que hallar m. M aquí es igual, no es nada más que 2 por raíz de menos p sobre 3 y 3q por p por m. Acá si observamos está la ecuación misma, es lo que tengo que calcular. ¿Sí? También puedo aplicar una ecuación directa que tengo por acá, esta, ¿no? Pero no lo voy a hacerlo, paso por paso lo estoy haciendo, y acá lo calculo el arco coseno de este valor que he calculado. Una vez calculo eso, calculo pi, que es esta, ¿no? Mediante esta ecuación directamente puedo calcular también pi, o sea, no es necesario todo lo que hice. Cuando esto está en negativo, en este caso aplicando esta ecuación, voy a calcular estas ecuaciones. Cuando esto va a ser positivo, esto se va a anular prácticamente. Entonces, en este caso, como es negativo, me está calculando que, o me está diciendo que la mezcla está en líquido-vapor, ¿no? Ahora, una vez determinado esto, ya puedo determinar las siguientes funciones. By por coseno de y es una función, esta también para cada uno de los componentes, es decir, para las tres raíces me va a dar, como es z cúbica, me va a dar tres raíces. En este caso, para las tres lo que hago es primero dar primer valor m por coseno de alfa, luego para el segundo valor m por coseno de alfa por 4 por pi sobre 3, y así sucesivamente. Para el tercer valor es esta. Y esto pueden consultar también en libros de referencia o vía internet la ecuación de Cardano, ¿no? Entonces, una vez determinado, para el primer valor z, lo que tengo que hacer es, dice, el primer valor que hallé menos el coeficiente del z al cuadrado, en este caso de este sobre 3. Eso va a ser lo que es factor de compresividad en la fase gaseosa. Ahora luego voy a determinar el volumen acá mismo. El volumen no es nada más que z por r por t por presión. Z calculé hasta acá, temperatura me da el problema, R también, que es constante de los gases, presión. Y acá está la ecuación aplicada. Ahora, para la otra raíz, tengo que aplicar esta ecuación, que es lo mismo. Este valor que es segundo que calculé, menos el coeficiente del segundo o z al cuadrado, sobre 3. Acá está. Y esta pero no va en este caso, ¿no? Es la raíz negativa, digamos, o imaginaria en este caso. Ahora, luego vamos a definir lo que es z líquido. Dentro de los valores que hallemos para cada uno, el valor mínimo es el z de la fase líquida. En este caso vamos con el tercero, menos el coeficiente de z al cuadrado sobre 3. Y este sería z, en este caso, de la fase líquida. Y para el volumen del líquido lo mismo, ¿no? Esta misma ecuación, pero solamente el factor de compresividad z lo varía. Acá ya tengo los volúmenes de cada uno de los componentes. Con esto ya he definido de que la mezcla está en estado líquido-vapor. Una vez determinado esto, entonces, si observamos nuestra gráfica, también podemos graficarlo, ¿no? Yo hice los valores correspondientes acá, de acuerdo a la ecuación aplicada. Acá tengo la ecuación, uno por uno los doy valores, y si observamos nuestra gráfica correspondiente, me dice que acá está en fase vapor, estaba en líquido, ¿no? Acá viene la ecuación, luego cambia y entra a líquido vapor, y posterior a eso en 0,8, por ejemplo, como hemos estimado, ya es fase gaseosa, y acá en 0,003, 0,2 por ahí está en fase líquida. Si lo hemos calculado acá, fue 0,0344. Este es este punto donde es la fase líquida, y esta región estamos hablando que está en líquido vapor. Entonces, con eso ya hemos determinado lo que es mediante Penn-Robinson el estado de la mezcla, pero todavía no hemos calculado, solamente estamos definiendo que está en líquido vapor. Pero para poder determinar, para que no sea tan largo el video, en el siguiente video vamos a explicar lo que es ya los cálculos de fugacidad. En este caso, mediante coeficiente de fugacidad vamos a calcular lo que es cuál es la fracción
vapor, ¿no? En este caso cuál es el porcentaje de vapor o fracción de vapor y fracción de líquido, ¿no? En este caso este es el KI que se aplica para la ecuación estándar. Bueno, dicho eso, para no cansarles, con esto ya hemos terminado esta parte. Hemos calculado Z mediante Penrose. Una vez determinado esto, también puedo utilizar o comparar estos resultados antes de podernos salir de la misma, ¿no? Vamos a método de simulación. Acá, por ejemplo, Z de la mezcla. Vamos a propiedades y vamos a copiar estos resultados acá y vamos a comparar las mismas. Acá podemos observar, por ejemplo, para el caso de vapor 0,83 me da en Hayes, acá me da 0,81. Como les dije, hay algunos parámetros que varían, por ejemplo el coeficiente o coeficientes de interacción binaria, ¿no? Puede ser esa, un poco la variación. Y para el caso líquido 0,0367, en este caso 34,48, es cercano, ¿no? Entonces de esa manera determinamos y comparamos los resultados. Los resultados siempre tienen que ser similares al programa que estamos en este caso desarrollando. Bueno, eso es todo, nos vemos en el siguiente video.